Shabbat Shalom nuevamente para todos en el nombre de Yeshua, tanto para los que estamos conectados en vivo como para los que escucharán después la transmisión en YouTube. La parashá de esta semana lleva por nombre Vayikra en el libro de Levíticos, como es conocido popularmente, cuyo nombre vernáculo original es Vayikra, y él llamó. Como hemos aprendido, la Torá le pone nombre a las secciones según la primera palabra del pasuk, del pasaje, del capítulo. Y la primera palabra de esta parashá en esta semana es Vayikra, y él llamó. ¿Quién llamó? ¿Quién es el que está llamando? El que está llamando es Adonai a Moisés, como está escrito, Vayikra Adonai a Moshe, y llamó Adonai a Moisés. Esta parashá y este libro en particular es muy importante. Desde tiempos antiguos es conocido que el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, también se le llamó en alguna ocasión el libro de la Kedushá, de la santidad, porque es el libro que específicamente relata todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con los korbanot, también conocidos como holocaustos. Su nombre más correcto es korbanot, que viene de corbán. Corbán viene de la palabra karaf, que literalmente es acercar. El propósito de los korbanot, de los sacrificios en la Torá, fue acercar al ser humano a la divinidad, porque se produjo una desconexión entre la divinidad y el ser humano después de la caída de Adán. Entonces, para lograr la conexión nuevamente, para que se purificara la energía de la creación con el Creador, se dio un proceso sistemático de sacrificios, de korbanot, o sea, de acercamientos. Por eso la Torá dice, si alguno cometiere una transgresión por error, como leímos en la lectura anteriormente, esa persona traiga esta oveja, esta cabra o este palomino al Eterno. Y dice más aún, y pondrá las manos sobre el animal y entonces lo degollará. ¿Por qué poner las manos? Poner las manos responde a la pregunta que surgió en el tiempo de alabanza. ¿Cuáles serían los sustitutos en este tiempo para los sacrificios? Que nos va a responder también algunos enigmas. ¿Por qué debía de ponerse la mano sobre el animal a sacrificar? El animal a sacrificar representaba al individuo que había pecado. Cuando la persona peca, se produce una separación entre la presencia divina y el individuo que peca. Para que esa relación vuelva a reconectarse, se necesita obligatoriamente la muerte del instinto animal. El animal en la Torá lo que representaba era el instinto animal, el instinto biológico, el instinto de preservación que nosotros los seres humanos tenemos. Ese instinto de preservación nos hace a nosotros actuar en piloto automático, nos hace satisfacer el deseo que llegue automáticamente a nuestras vidas y no pensamos siquiera en las consecuencias que puede traer. Nos vamos de manera impulsiva.
Por eso la sección dice: si alguno cometiera un pecado por error y no sabe, y después se hace consciente de que lo cometió, entonces que traiga un cordero o una cabra. Porque con el holocausto, el corbán del animal, lo que está diciendo: yo estoy sacrificando mi parte animal, mi instinto animal, mi parte instintiva. Y a través del sacrificio, a través de la conciencia que pongo en el sacrificio, entendiendo que debía de ser yo el que tenía que estar en ese lugar, voy refinando mi conciencia moral al punto de desarrollar el dominio propio delante de las situaciones que me llevaran o me pudieran llevar a pecar. Entonces, ese mecanismo, ese sistema del templo que empezó en la tienda de reunión, en el Mishkan, es un mecanismo de preservación de la vida del individuo, pero que se procura buscar la reconexión con la divinidad. Hoy en día, el sustituto de todos estos sacrificios son nuestras buenas acciones. Por esa razón, el individuo a sacrificar tenía que poner las manos sobre el animal, como transfiriendo su instinto animal, su actitud pecaminosa al animal, para que esa actitud sea la que muera, reconociendo, poniendo la conciencia a que era el individuo que tenía que morir y el animal lo sustituyó. Y al sustituirlo, el individuo queda bajo una gracia divina para seguir viviendo. Entonces, hoy sustituimos esto con buenas acciones. Cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una buena acción, no solamente estamos acumulando puntos en nuestra vida espiritual, sino que también nosotros estamos contribuyendo a la reunificación nuevamente de la energía divina con la energía humana, esa reconexión. Y al mismo tiempo, nuestras buenas acciones nos alejan de la transgresión, porque la idea, la intención de la divinidad cuando entregó los mandamientos de los sacrificios no era que sacrificáramos propiamente, sino que nos comportáramos de tal manera que no necesitáramos los sacrificios. Al comportarnos correctamente, no hay necesidad de sacrificios. Y esa es una de las razones proféticas por la que hoy en día el templo no está en pie y no se sacrifica, no porque el sacrificio fuera abolido por Dios, porque incluso leímos hoy en el texto que leímos de base que el sacrificio es a perpetuidad, y específicamente lo citó cuando dijo: no puedes comer animal con su sangre ni la grosura del mismo. Esto es un mandamiento perpetuo. O sea que hasta que el cielo y la tierra estén vigentes, todos los mandamientos están vigentes. Ahora bien, el templo donde se debe de sacrificar fue destruido en el año 70 años después del Mesías Yeshua. Los romanos destruyeron el templo y como no hay templo no se puede hacer sacrificios. Desde la perspectiva profética, entonces, el Eterno permitió la destrucción del templo porque nosotros tenemos que corregir la conciencia, tenemos que aprender a no transgredir por castigo, sino por conciencia. Entonces, el castigo no resulta, porque aún con el castigo los seres humanos seguimos transgrediendo. Incluso lo podemos ver en la vida de los hijos. Uno tiene sus hijos, trata de inculcarle valores,
de llevarlo por un camino, pero hay un momento en donde el niño decide tomar una actitud particular, la que él quiere, y tú lo castigas, le dices que no lo hagas y él vuelve y lo hace y lo sigue realizando, lo sigue haciendo. Él no tiene conciencia moral de que lo que él está haciendo está mal, y por más que tú busques corregirlo, él lo sigue haciendo. Entonces, hasta que él no entiende por sí mismo que eso que está realizando está mal, él lo va a seguir haciendo. Entonces, ese mismo mecanismo el Eterno lo está realizando con nosotros. Por eso el profeta dice: pondré mi ley en su mente y la pondré en su corazón. La conciencia a rectificar de la transgresión tiene que salir de manera natural. Por eso dice el profeta que la ley sería puesta en la mente y en el corazón. Ya no sería establecida desde lo externo, desde fuera, sino que sería establecida desde el interior, desde dentro. Entonces, el mecanismo interior es el mecanismo que va a producir la transformación en el individuo. No es el mecanismo opresivo. Entonces, el templo, el sacrificio en el templo fue usado como un mecanismo sistemático, como un mecanismo de enseñanza sistemática para que la conciencia animal del individuo se fuera transformándose, fuera cambiándose. A medida que el individuo se fuera haciendo más consciente de su mecanismo y de su instinto animal, entonces su refinamiento de conciencia aportaría a que no existiera la necesidad del sacrificio. Entonces, es como si el periodo del sacrificio animal tuviera un tiempo de protagonismo hasta que el individuo interiorizara que el verdadero animal a sacrificar es el mismo. Es el mismo individuo el que debe ser sacrificado por su comportamiento. Entonces, cuando esa etapa se dio en el universo, cumplió su ciclo, el Eterno permitió la destrucción del templo. Ahora, eso no significa que los mandamientos del Eterno estén abolidos. El sistema de sacrificios, el sistema de Corbanot, ha cesado porque a ese proceso que he explicado se le suma también el sacrificio voluntario del Mesías Yeshua. Entonces, el sacrificio voluntario del Mesías Yeshua, que tiene cierta implicación, y es la siguiente. Cuando vimos la lectura, hace énfasis en varias ocasiones que la sangre del animal a sacrificar, el sacerdote la toma un poco de ella, pone en sus dedos y lo rocía en la cortina y le rocía a los cuernos del altar. ¿Por qué tomar la sangre del animal para hacer un rito que aparentemente es algo extraño para la mente humana? ¿Y por qué razón también la Torá legisla y nos dice: animal con la sangre no comas, porque en la sangre está la vida? Ahí entonces hay que recurrir al idioma hebreo para entender el concepto de la sangre del Mesías, que usa mucho el cristianismo también, por ejemplo.
la palabra utilizada en hebreo para esa sangre, animal con su sangre o la sangre del Mesías, es nefesh, que es uno de los 3 niveles básicos que conforman el alma del individuo y el alma del animal. La nefesh es la parte biológica del alma del individuo que comparte el individuo con el animal. Nefesh, que es la sangre en el hígado, que representa la fuerza instintiva y la fuerza biológica del individuo. Entonces, esa fuerza biológica del individuo y esa fuerza vital del animal, la Torá le llama nefesh y en español se traduce como sangre. En la sangre, en el nefesh, es donde se registra las acciones del individuo. Es donde queda como la memoria de la experiencia que va viviendo tanto el animal como el individuo. Incluso nuestros sabios enseñan que la prohibición, una de las razones por la que la Torá prohíbe comer sangre de animales, es porque la memoria del animal, las experiencias del animal que él ha vivido, están registradas en la sangre y eso puede modificar comportamientos en el individuo, en el humano, e incluso inclinarlo más aún al individuo a un condicionamiento animal, a una respuesta animal en la vida, a una respuesta más instintiva en la vida. También a eso se le suma que a través de la ingesta de sangre, la persona puede contraer algunas enfermedades. Entonces, cuando la Torá nos dice que la sangre del animal no se puede ingerir, tiene implícito ese cuidado, para cuidarnos de eso. Ahora, ¿qué pasa con la sangre del Mesías? El nefesh, el alma del Mesías. La palabra sangre en la Torá está relacionado con el alma animal. Entonces, la sangre del Mesías es el alma del Mesías, es el aspecto biológico, el aspecto animal que compartimos con los animales en el ser humano, que el Mesías ha entregado para la rectificación. Y como en orden jerárquico el ser humano tiene un valor por encima del animal, entonces el sacrificio del Mesías es más elevado que el de un animal y entre los seres humanos el Mesías tiene un nivel más elevado porque se abstuvo de cometer transgresión, de cometer pecado. Entonces su sacrificio tiene un valor muy elevado porque el no practicar pecado le garantiza la vida. Sin embargo, él se ajustó a la muerte. Y entonces con su muerte, como dicen los escritos nazarenos, con su muerte él abrió el camino a la vida. ¿Te ve? Entonces, esa sangre que se rociaba en la cortina, que se rociaba en algunos aspectos del templo, representa el alma del Mesías cubriéndonos a nosotros en todas nuestras áreas. Por eso comencé diciendo que los sustitutos de las ofrendas, no del animal, sino de la ofrenda hoy en día, son nuestras acciones. Usted ve, las buenas acciones, la caridad, los valores, la empatía, el amor, la templanza, la benevolencia, son sustitutos del sacrificio. La ofrenda económica, la caridad, el donativo en ayuda a otras personas sirven de sustituto en un nivel, porque las ofrendas de sacrificio tienen varios niveles. Hay una ofrenda que es de paz, hay una ofrenda que es de gratitud, hay una ofrenda por error, hay una ofrenda por robo. ¿Te ve? O sea, hay diversos tipos de ofrendas
Y en esos diversos tipos de ofrenda, las acciones juegan un papel fundamental. Ahora, cuando se habla de ofrenda económica, se está hablando de una ofrenda por gratitud. La ofrenda por hierro, que establecía en la Torá un sacrificio específico, una cabra, o si no tenías recursos, un palomino o una tórtola. Ese tipo de ofrenda demandan una acción que ayude a una persona, lo que nosotros llamamos la caridad, un acto de rectitud, un acto de identificación con la necesidad que tiene otra persona. Entonces, aunque el sacrificio de animales no se puede realizar hoy en día, tenemos un sacrificio constante del animal que llevamos dentro. Mientras desarrollamos nuestro comportamiento de manera íntegra, de manera positiva, nosotros estamos sacrificando nuestro animal. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos: les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, ese sacrificio vivo es el que ahora toma lugar por el animal, que nos sustituía a nosotros antes, aunque nosotros le transferíamos nuestra culpa poniéndole las manos. Ahora nosotros nos disponemos en el altar diariamente, negándonos a nosotros mismos, sometiendo nuestro instinto animal, sometiendo nuestra mala inclinación. Esa es la idea. Entonces, la lógica del estudio de la Torá no es que la ley fue abolida. No fue la ley, la Torá, que fue clavada en el madero. Eso es importante que lo entendamos. La ley que fue clavada en el madero es la ley adicional a la ley de Dios. Entonces, la ley de los hombres, la ley que los hombres fueron desarrollando por generaciones, que le impedía a los gentiles tener acceso y conocimiento sobre el Dios de Israel. Entonces, Pablo le dice a los gentiles, que eran los que no tenían ese acceso, que fue abolida el acta de los decretos que pesaban contra ellos y clavándola en el madero. Entonces, para que ahora, al tener ingreso, al tener entrada a las promesas y al camino de la Torá, pudieran los gentiles entender cuál era su responsabilidad delante del Dios de Israel. Porque una de las misiones de Israel como sumo sacerdote de la redención era enseñarle a las naciones cómo se sirve al Dios de Israel. Entonces, cuando se comenzó a desarrollar esquemas alágicos, costumbres, tradiciones por encima del mandamiento, el mandamiento se olvidó, se practicó la tradición se volvió más rigurosa y la gente pensaba que mientras más tradicionalista era, más santidad tenía. Y lo que hicieron fue que ni entraron ellos, ni dejaron entrar a los que venían detrás. Entonces Yeshua lo que hizo fue que acercó a los dos pueblos a la ley. Esa figura de Yeshua con los brazos abiertos en el madero es la figura de la reconciliación de los gentiles y los judíos hacia el centro, hacia la ley. ¿Entiende? Como está escrito: no se aparte de ti esta ley ni a la derecha ni a la izquierda, es en el centro. Y en el centro está
el cuerpo. Entonces, Yeshua con los brazos abiertos es trayendo de un lado a los gentiles y trayendo del otro lado a los judíos para que tomen del cuerpo de la ley, como está escrito: donde quiera que está el cuerpo muerto, allí estarán las aves de rapiña. Y esa figura que hace alusión Yeshua es la figura donde Abraham vino, recibe la promesa de el Eterno en Génesis capítulo 15, donde Dios les ratifica: te voy a dar un hijo, pero ten la seguridad de que tendrás un pueblo que será esclavo y luego yo los voy a visitar. Y dice que ahí cayó el terror nocturno y el Eterno le dijo que cortara 3 tipos de animales, mitad y mitad, y lo pusiera una mitad frente a la otra mitad. Y dice, y allí descendían las aves de rapiña y Abraham las ahuyentaba. Las aves de rapiña son un símil para referirse a los no judíos, a los gentiles, que en el primer siglo, en la época de Yeshua, ese entendimiento de que llamarle a los gentiles como despectivamente con términos de animales era algo normal. Por eso, cuando Pedro está en la azotea rezando, ve una visión donde hay un lienzo con aves de rapiña. ¿Ve? No es para que se comieran los animales. La visión se le explica y le dice: a ningún hombre que yo he limpiado, llames tú común o inmundo, porque para la mente judía de esa época, del primer siglo, un gentil era como un ave de rapiña o cualquier animal impuro. Entonces el Eterno le está diciendo a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio que los gentiles han sido purificados, que no los llame inmundo. La mujer sirofenicia también, otro ejemplo, que le dice a Yeshua: ven y sana a mi hija que está siendo atormentada por el demonio. Y Yeshua le dice: no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dice: pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. ¿Quiénes son los perrillos? Los gentiles. Esa era una mujer sirofenicia, una mujer griega que no era judía. Y Yeshua, para probar su fe, le dice lo que conceptualmente la sociedad del momento tenía entendido de esa gente. Y ella, basándose en su fe y en lo que ella había escuchado de Yeshua, se fue por encima de eso y no se acomplejó y le buscó una vuelta salomónica. Dice: pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Entonces Yeshua dice: grande es tu fe. Y fue y le sanó a la hija. Entonces, esos conceptos y contextos hay que saberlos muy bien para entender la palabra de Adonai. El sacrificio de Yeshua no viene a abolir la ley. El sacrificio de Yeshua viene a confirmar la ley. Entonces, confirma la ley. Si lo hubiera abolido, no existiera la necesidad de siquiera de que Yeshua muriera. Porque el énfasis del mandamiento era la muerte. Y se dio una muerte. La muerte de Yeshua. Se estuvo sacrificando animales. Y luego viene la muerte de Yeshua. Que déjame decirles que todavía después de la muerte y resurrección de Yeshua se siguieron los sacrificios. Y tenemos históricamente relatos en el libro de los Hechos, como el sacrificio que hace Pablo después de la resurrección de Yeshua, cuando él vuelve a Jerusalén y le dicen: rápate la cabeza, haz un voto nazareo y ve y sacrifica en el templo para que vean que tú andas en la ley de Moisés. Los discípulos de Yeshua nunca se desvincularon de la Torah de Moisés. De hecho, en Hechos 15, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se está deliberando cuáles son las responsabilidades de los gentiles que ahora están entrando a las comunidades judías creyentes en Yeshua, que ellos tienen que hacer para ser aceptados. Hay un debate, un grupo dice, bueno, que se le ordene que guarden toda la ley de Moisés, y eso, guardar toda la ley de Moisés incluía la circuncisión. Y en esa época, mutilarse el cuerpo era de alto riesgo, no existían antibióticos, la tasa de vida
era por debajo de los 30 años. Entonces, pocas personas de entre las naciones iban a tener la disposición de circuncidarse. Ellos buscando en el consenso de las ideas, buscando una alternativa, Jacobo, el hermano de Yeshua, conocido también como Santiago, conectó su corazón con una profecía de Zacarías que dice que a los filisteos le quitaría la sangre de la boca y no le llamaría más incircuncisos. Conectado a esa profecía, Jacobo dice, por lo cual yo juzgo, después que lo escuchó todos los puntos de vista, que no se inquiete a los que entre los gentiles se convierten al Dios de Israel, sino que se les establezca guardar estas cosas. Y entonces ahí él refiere que se atengan de sacrificado a los ídolos, que no hagan sacrificios a los ídolos. Fíjense que no dice no hagan sacrificios, que no sacrifiquen a los ídolos. Dice que se atengan de ahogado, de fornicación y de sangre. Y dice por qué solamente le establece esas 4 cosas. Dice, porque Moisés tiene ciertamente en cada sinagoga, cada Shabbat, quien lo enseña. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que el gentil que quiere demostrar que se ha convertido al Dios de Israel, tiene que empezar a no sacrificarle a ídolos, no comer animales ahogados, no comer animales con sangre, no realizar fornicación e ir en Shabbat a la sinagoga para que aprenda la ley de Moisés. Por eso dice, Moisés ciertamente tiene quien le enseña en la sinagoga cada Shabbat. Entonces, cuando el gentil hace esas 4 cosas adelante, nosotros identificamos que esa persona realmente quiere servirle a Dios. Entonces, ¿qué se le hace? En Shabbat, él viene a aprender de la parashá cuáles cosas la ley le prohíbe realizar. Y entonces él va aprendiendo en un proceso progresivo, sistemáticamente, cada semana, qué cosas no puede hacer, qué cosas puede hacer, y va creciendo en el conocimiento. Yeshua dijo en cierta ocasión, Mateo capítulo 5, cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no los enseñe, por más pequeño que sea el mandamiento, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Hay que estar atento a eso. Hay que estar atento a esa bendición que da Yeshua. Porque eso significa que mientras más pequeño sea la misbah, mientras más pequeño sea el mandamiento y nuestra capacidad de enseñarlo, más grandes seremos. Entonces, y él, vamos a buscarlo aquí, capítulo 5 de Mateo, verso 16. Oigan lo que dice Yeshua. Vamos a leerlos desde el 17 para que quede grabado. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso es Yeshua que lo está diciendo. Por eso va el Shem Tov, el escritor de Mateo Shem Tov, dijo en una ocasión, los cristianos niegan las enseñanzas de Yeshua porque ellos no hacen lo que él dijo. Y dice Mateo, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Oiga eso. Si quebranta un mandamiento, aunque sea pequeño, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero dice, más cualquiera que los haga. Oiga bien, eso está en Mateo y eso lo leen los cristianos todos los días. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos, en el Malhut Hashem. Entonces, sigue diciendo el verso 20. Porque os digo, o sea, yo les digo, que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oiga eso, si su justicia no es mayor, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y déjeme decirle que la justicia de los escribas y fariseos era muy grande. Y Yeshua está diciendo, si tú no lo superas a ellos en tu justicia, tú no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Entiendes? Tú no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar la justicia? ¿Cómo se aplica la justicia? La justicia, la palabra justicia en hebreo es tzedek, que es la misma raíz donde viene la palabra tzedaká y donde viene la palabra tzadik. Tzedaká es acto de rectitud. El tzadik, que es traducido muchas veces como justo, es un tipo recto. Como dice de Noé, era recto en su generación. Por lo tanto, tzedek son actos de rectitud, o sea, lo que es correcto. Cuando yo hago lo que es correcto, ¿cómo yo sé en mi accionar en la vida que lo que yo estoy haciendo es correcto? Cuando yo lo que estoy haciendo en la vida lo hago porque la Torah me dice tú puedes hacerlo. Lo que los sabios llaman lo tase y nace, lo que no puedo hacer y lo que puedo hacer. La Torah te dice no hagas esto, pues no lo hago. La Torah dice haz esto y lo hago. Eso es aplicar la justicia. Entonces, ¿por qué Yeshua dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos? Porque los escribas y fariseos conocían lo que había que hacer de la ley y lo que no se podía hacer de la ley. Y ellos, a eso que había que hacer de la ley, ellos le magnificaban, le ponían más cosas. Por ejemplo, la Torah dice, guarda el Shabbat. La Torah te dice a ti, recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Pero la Torah no te dice a ti cómo se guarda el Shabbat. Entonces, los sabios de la antigüedad establecieron, bueno, el Shabbat se hace como una cena, se invita a personas, se pone la mejor ropa, se pone vino en la mesa, se pone pan en la mesa, se pone pescado en la mesa, se hace sopa de pollo. Los sabios entonces crearon una justicia en torno a ese mandamiento. Y Yeshua está diciendo que nuestra justicia tiene que ser por encima de esa. Por encima de esa. No, Yeshua no está diciendo, no, ahora es por gracia, no guarde el sábado. Porque ella es por gracia, no lo guarde, no haga Shabbat. Es por gracia, no hagas obra, no. Tenemos que hacerlo por encima. Nuestro estándar tiene que ser superior. Tiene que ser con mayor calidad. ¿Y por qué con mayor calidad? Porque está escrito en el profeta, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Me revelaré al que no preguntaba por mí. Entonces, la grandeza que Pablo ve en la redención a los gentiles es esa, que los gentiles que no procuraban a Dios, que no tenían idea de Dios, Dios los mandó a traer para darle la Torah,
para darle la gracia, el privilegio de guardar los mandamientos, así como lo guarda el judío por un compromiso moral que tiene con Dios. Entonces, sin ser esposa legal, Dios le da un documento legal para constituirla en esposa también. Entonces, eso se llamaría amada a la que no era mi amada. Purrupa en júbilo, tú que no dabas a luz, tú que tienes ahora dolores de parto, porque son más las hijas de las desoladas que de las que tienen marido. ¿Cuál es la desolada? Los gentiles. La desolada, la que no tenía esposo, no tenía esperanza, no tenía profeta, no tenía pacto. A esa entonces él le da hijo. ¿Sí? Le comparte a Yeshua. ¿Sí? Le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Se cumple ese pacto. Por eso Pablo dice, las dos mujeres son dos pactos. Sara y Agar son la representación de los gentiles y de los judíos en un matrimonio con el Eterno. En una alianza matrimonial con el Eterno legalizada por la ley de la Torah. Entonces, por la ley de la Torah. Entonces, el que sirve al Eterno bajo la gracia está en concubinato. El que sirve al Eterno por la ley, por medio de los méritos de Yeshua, está en un matrimonio legal y formal con Hashem. Bendito sea su nombre. Ese es el camino. Consecuentemente, cuando la Torah dice en esta mañana, Vayikra Adonai al Moshe lemor, y Dios llamó a Moisés, está haciéndonos un llamado a nosotros. Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es la ley que nosotros tenemos que cumplir. Y Moisés fue cuidadoso en eso al punto de que con humildad, fíjense, Moisés era un hombre tan humilde que a partir de que él consagró al sacerdote, la persona que tiene que entrar al santuario es el sacerdote. Y dice la Torah en la paracha de hoy que Dios llamó a Moisés para que entrara al tabernáculo de reunión. Moisés fue llamado por Dios para entrar al sacerdocio, para entrar al lugar donde entraba el sacerdote. Y nosotros hoy en día estamos siendo llamados por Dios para entrar en el santuario. ¿Cómo nosotros podemos entrar en el santuario divino? Escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa voz? ¿Cuál es esa palabra de Dios que nosotros podemos escuchar? Dicen nuestros escritos, tenemos la palabra más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra profética que hemos recibido. ¿Cuál es? La Torá. Por eso dice Pablo, no diga que ella está en el cielo, porque ¿quién subirá allí a buscarla? Ella está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón está la Torá. El Espíritu de Dios ha puesto la Torá en tu boca y en tu corazón. Lo que tú necesitas ahora es estudiar la Torá. Lo que tú necesitas ahora es entender el por qué se dio tal o cual mandamiento. El por qué Adonai exige de nosotros ciertas cosas. Y al tener ese contexto claro, entonces andamos en libertad, como dice el Salmo. Andaré en libertad porque he guardado tu ley. Lo que liberta la Neshama, lo que liberta el alma, es la observancia de la Torah. Son los misbot. La fe en Yeshua como Mesías tiene que llevar al individuo a la observancia de la Torah, a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no es esa que la gente dice por ahí, Dios me dijo tal cosa. No, la voz de Dios es escuchar el mandamiento atentamente. Es ponerlo por obra. Está escrito que los hijos de Israel se acercaron a la farda del monte
y allí vieron relámpagos, truenos, y escucharon una voz que salía desde las llamas que dijo: Anoji Hashem Elokeja, no ti Elohei Ajerim. Yo soy Hashem, vuestro Dios. No tengan otro Dios delante de mí. Escuchar la voz de Dios es guardar la Torah. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Devarim, Deuteronomio 8:3. La voz de Dios está revelada en los 613 misbot. La palabra de Dios está revelada en la Torah y está encarnada en Yeshua, porque Yeshua la puso por obra. Yeshua la practicó, y tú y yo podemos encarnar, ser una encarnación de la Torah si guardamos los mandamientos, si andamos en el Espíritu, como está escrito: andad en el Espíritu y no complazca las obras de la carne, porque el que complace la carne, de la carne va a cosechar destrucción, pero el que complace el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, vida perpetua. Entonces, la vida en el Espíritu se vive basado en escuchar la voz de Dios, no la voz del ego, no la voz del concilio, no la voz del pastor, la voz de Dios. Vayikra Hashem Adonai, Hashem a Moshe, dice la Torah en esta semana, y llamó Dios a Moisés. Es la voz de Dios que tenemos que oír. Son los mandamientos expresados en ordenanza que Yeshua, por su sacrificio, nos da la oportunidad de estudiarlos ahora. Yeshua nos permite estudiar los mandamientos de nuestro Abba, porque estábamos lejos y ahora hemos sido acercados. Porque no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Porque no éramos amados y ahora somos amados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Ese es el designio de la divinidad para nosotros. Por lo tanto, Moray Barrabotay, en este Shabbat, nuestro placer, nuestra inclinación en lo más profundo de nuestro corazón es el cumplir el mandamiento de la Torah. Que Hashem, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de Yeshua, ponga en nuestros corazones la sensibilidad para guardar los mandamientos y para entender el contexto de los mismos. Shabbat Shalom.